Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Iván? Un gustazo, estamos acá en la cápsula en nuestra nueva edición y queremos comentarles que esta vez elegimos para leer y para comentar un libro muy pero muy rico que se llama La Espera. En este episodio queremos comentarle también que Iván es el creador justamente de esta editorial, Selva Canela, y tenemos un poco de intriga de cómo nace esta editorial, ¿no? ¿Cómo surge? La editorial nace en pandemia. Veníamos con un amigo, con Agustina Benali, con ganas de armar algo relacionado a la literatura. Se barajó la idea de armar una editorial y casualmente en ese momento de pandemia, aburrimiento, vi por Twitter un taller que daba Antonio Santana de edición. Así que lo hice para ver un poco en qué nos íbamos a meter y nos copó, lo vimos viable y lo armamos sin saber mucho. ¿Vos editabas o te gustaba leer y comentar como otros libros? ¿Cómo fue que vos te metiste como en este mundo de la literatura? No, yo siempre, o sea, desde chico fui muy lector, bastante obsesivo, pero nunca había hecho nada relacionado con la literatura en sí, o sea que esto fue el arranque, digamos. Ok. ¿Y cómo surge el nombre Selva Canela? ¿De dónde arranca? Porque es como un nombre muy rico, ¿no? Como... Y Selva Canela empezamos, hubo un poco de medio dada de tirar palabras Re. y nos gustó cómo sonó y también un poco remitía a lo que queríamos hacer con la editorial, que era ir un poco por lo lejano y lo exótico, entonces hay cierta reminiscencia a eso y Sí, tal nos sonó cual. y nos gustó. Y esto de la selva, ¿no? Como explorar algo desconocido, ¿no? Como en la selva te encontrás con muchas cosas diferentes y está bueno eso. Sí, sí, total. Y bueno, creo que también en la canela hay algo ahí medio tal vez Sí. exótico, entonces esa cruzada quedó bien. Muchas gracias por compartirnos y seguimos con las preguntas. ¿Qué obras hay en catálogo actualmente en Selva Canela? Hasta ahora publicamos tres novelas, Los sueños del gato salvaje, del australiano Mudruru, la segunda que es La espera, de Goretti Kemuendo, la tercera que salió ahora, que estamos de estreno, es Jim Click o la invención maravillosa, de Fernán Flure, y ahora en agosto sale La última virgen comunista, de Wang Ping, que lo va a venir a presentar a la FED, así que los invito a que vengan el domingo. Perfecto, se ve como una línea muy ecléctica. ¿Con qué criterio eligen las obras? La idea nuestra fue un poco buscar literatura de países que no solemos leer o que se leen un poco menos o que, no, Ujú. que pasan desapercibidos, sin tampoco limitarnos a eso y con idea de buscar en los países que capaz son más tradicionales como Jim Click en Francia, cosas que hayan pasado desapercibidas o que no se le dieron bola o voces un tanto diferentes, digamos. Pero siempre yendo por lo interesante y lo que nos gusta en última Qué instancia. bueno una propuesta que nos saque del mercado, no quiero decir capitalista, pero lo digo, de la literatura. Iván, sabemos que vas a participar de la FED por tercer año consecutivo o Segundo. segundo año consecutivo. Queríamos saber también si se unían a otras ferias. Bueno, lo que puedas contar sobre las ferias, si es acá, si en el interior, si cruzas el charco. Por ahora el charco no lo cruzamos, pero sí, ferias aparte de la FED, que va a ser nuestro segundo año que tenemos stand. Estuvimos el año pasado también en la de San Isidro. Este año seguro estemos en otra en Facultades Sociales. San Isidro, si podemos, vamos a estar también. Y en general, la que podemos sumarnos, nos sumamos porque siempre es bueno cruzarse con lectores y tener ese Claro. encuentro. Y con respecto a la feria del libro que se hace al principio de año, ¿ustedes son de participar? ¿Tienen pensado en algún momento hacerlo colectivamente con otras editoriales? Porque sabemos que los stands no son accesibles, digamos, para una sola Claro. editorial, incluso independiente, pero bueno, a lo mejor se puede hacer un esfuerzo colectivamente con otras editoriales. Bueno, en la Feria del Libro de este año, del año pasado, estuvimos en el stand de nuestra distribuidora, que es Ah. Blati Ríos, y ahí se nuclean muchas editoriales Claro, independientes, sí, o sea sí, que sí. estuvimos en, sí. Ah, buenísimo. Bueno, con esto que me decías, que ustedes a la hora de pensar el título, medio como estaban explorando literaturas exóticas y lejanas, pienso, con el tema de elegir los títulos, ¿cómo se encuentran en la instancia de las complejidades, no? Porque hay que hacer un filtro, me parece, también con qué buscamos, cuál va a ser el ojo que va un poco a dividir o a filtrar esos títulos que luego van a ser parte de la cara de lo que es la editorial. ¿Desde dónde se paran, digamos? ¿Qué criterios utilizan para eso? Un poco el criterio de los libros que venimos eligiendo viene
por el lado de la idea de la editorial, Sí. que vayan con el espíritu de lo que queremos hacer. Yo creo que en última instancia también hay un tema de gusto personal, de lo que nos gusta a nosotros o lo que nos da curiosidad y de todo lo que buceamos y vemos y nos llegan. Nos llegan también propuestas de los traductores con los que trabajamos. Por ejemplo, Jim Click fue una propuesta de Matías Batistón, entre otras varias, que nosotros fuimos con esa porque nos gustaba la línea y por dónde iba. Y para qué decir algo más que me olvidé. Y después, bueno, nos topamos capaz con problemas más reales. Sí. Porque, por ejemplo, hay cosas que nos gustan de países de los cuales no conseguimos traducciones. Es que justamente también iba la pregunta de ese lado, porque yo me pregunto, o sea, ¿cómo es también la complejidad de las traducciones? Porque al elegir a la idea de encontrar con nuevas literaturas y con nuevos libros que son quizás de otros países, me imagino que con esto del tema de los derechos del autor, bueno, las partes legales, ¿cómo lo están manejando? ¿Hay complicaciones? ¿Es muy difícil, digamos? No es tan difícil el tema de los derechos en sí, digamos. Sí. Hay que hacer una búsqueda de, bueno, de quién los tiene, de chequear, de asegurarse. Y después, bueno, es un trato, digamos, medianamente comercial con en general editoriales de afuera que ya lo tienen bastante aceitado el tema, pero sí después chocamos con un tema de traducción, más porque queremos respetar traducciones del idioma original y no capaz traducir desde otro idioma, entonces sí, ahí tal vez encontramos un freno, pero bueno, siempre hay cosas. Y en el transcurso de la traducción, ¿no? Para el equipo de traducciones que me imagino que está ahí como bastante reforzado y bueno, nutriéndose todo el tiempo de otros libros para poder encontrar la palabra precisa que se pueda acercar más integralmente al libro que están co-creando. ¿Qué es lo más rico en ese trabajo? ¿Qué es lo que a vos más te interesa o te despierta como esa cosa de la esencia de la editorial? Me parece que también está bueno pensar desde, no quizás lo complejo como lo que atasca, sino la fluidez que después cuando uno lee, por ejemplo, La Espera, se encuentra con un libro diferente y con una frescura que hace que sea distinto a otros. Sí, total. Bueno, La Espera lo tradujo Margaret Averbach, que es una genia. Es una genia y es muy grosa. La traducción quedó buenísima. Y bueno, por ejemplo, en este libro de repente ya chocó que se ve, de repente hay palabras en dialectos africanos que obviamente no pudo traducir. Y también en el medio de las traducciones siempre hay, más aún con los libros que queremos hacer nosotros, hay cosas muy particulares de cada país o de cada cultura, como en este caso había cosas que necesitan alguna aclaración, algún contexto, pues si no uno desconoce. No sé, se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, que hay unos insectos que eran chips, que eran una especie de garrapata, entonces todo eso siempre requiere trabajo adicional. Seguimos con Iván de Selva Canela y seguimos preguntando. Selva Canela, ¿imprime? ¿Tiene libros digitales? Por ahora todos nuestros libros están impresos en formato físico, digamos. Tenemos idea de hacer ebooks y libros digitales. Seguramente cuando ya tengamos un par más en circulación, hagamos libros digitales, sí. ¿Por qué primero en físico? ¿Es por una cuestión de algo propio, de gusto propio, fetichismo, clasicismo, por decir así? No, yo creo que es lo más natural. Sí. Respecto a mí, a título personal, a mí me gusta el libro físico y me gusta leer en papel y me gusta tenerlo y me gusta juntarlos. Pero bueno, hoy por hoy hacer libro digital para mí casi te diría que corresponde porque la gente lee mucho en digital y me parece que está bien. Yo a nivel complementario solo digo que me parece que no es una pulseada de uno o de otro, me parece que son complementarios. Creo que sí existe un mercado para que subsistan los dos, así que ojalá que se mantenga esa línea. Bueno, otra consulta más. ¿Proyectos a futuro de Selva Canela? Bueno, ahora en agosto sale La Última Virgen Comunista por One Pin, que bueno, creo que lo dije, pero le doy vuelta, que lo viene a presentar a la FED. Y después, bueno, para octubre va a salir otro libro publicado, traducido también por Margaret Averbach, de Louis Owens, que es un amerindio cherokee estadounidense. Y después para el año que viene ya tenemos idea de sacar varios libros. Seguramente arrancamos el año con unos cuentos de una marroquí. Epa, se viene interesante el 2024, pero todavía no termina el 2023.
Bien, Iván, una de las preguntas que también te quería hacer, que me parece muy interesante, es, esta narrativa es diferente y hay una frescura en la historia, porque ya arrancamos con una metáfora con la naturaleza, ¿no? Esto de encontrar a los personajes arriba de los árboles, un poco el juego con el viento, con el espacio, es como que hay una ubicación que es diferente a la rutina que estamos acostumbrados a leer sobre el tema de estar a full con las cosas o encontrarnos con historias más de familia, como más intrínsecas. En fin, la pregunta es, ¿qué es lo que más te parece interesante del libro? ¿Con qué personaje te sentiste sorprendido? A mí me parece muy interesante la cantidad de tragedias y de cosas que están pasando, y con la visión, diría, casi inocente y de descubrir del mundo que lo ve la protagonista, que es lo lógico porque es una niña. Entonces hay como un filtro entre la realidad y cómo está contado, que a mí me parece que es bastante interesante. Me parece que hay un quiebre en la novela que se pone un poco más cruda en el momento que hay un asesinato, casi una ejecución. Ahí también me parece que hay un quiebre que me gusta. Sí, y con eso de la mirada inocente que decís, también hay como una especie de pausa que nunca termina de dar por entendido. Por ejemplo, la muerte de ya sabemos quién, que bueno, no la queremos spoilear, pero por ejemplo, hay una escena previo a eso donde la madre le pide a la hija que esconda la placenta del recién nacido en la tierra, como para esconder. Y hay como esta cosa que se vincula con lo de la tribu, con los mitos, con la cultura, que quizás a nuestra realidad nos parecería como algo muy extraño, y sin embargo para ellos es totalmente natural, y ahí se vincula con esto que decís vos de la mirada inocente, que es como aceptación, ¿no? Sí, la mirada inocente, y aparte lo que tiene es que a lo largo de toda la novela aparecen pequeños destellos de una cultura que nos es completamente extraña, y de hábitos que nos parecen extraños. Entonces todo el tiempo, que eso es algo muy interesante para mí, se van viendo esas pequeñas apariciones de la cultura, digamos, ugandesa. ¿Y vos este tipo de narrativa lo habías visto en otros libros? ¿Te habías encontrado quizás antes de leer La Espera con esta distinción de culturas y de, bueno, inexplorado, digamos, espacios inexplorados, o es la primera vez? No sé si me remite a algún libro en particular, pero sí me remite a cosas más generales, digamos, capaz algunos libros de africanos que había leído, pero nada, no lo asocio a ninguno puntual, digamos, no me remite a nada. O sea, es realmente un libro inédito, único, que vale la pena leer y encontrarse con esta frescura narrativa. Muchas gracias, Iván. Ustedes. Iván, al traer culturas de otros países para que conozcamos, ¿se consideran como agentes culturales? No sé si nos consideramos a nosotros mismos agentes culturales, capaz desde algún lado muy humilde, y siendo que publicamos literatura que se lee y es cultura, podría llegar a decirse que sí. No sé si nosotros lo vemos tan así. Tenemos bastante desacralizada capaz la figura del editor. Claro. No nos consideramos, no nos ponemos en ese lugar. No, el tema es que ustedes eligen el catálogo, eligen el autor, eligen de dónde, entonces en realidad sí deberían considerarse como... Hay una idea, idea de mostrar cosas y dar a conocer cosas, pero bueno, a nosotros nos resulta, viste, como un poco pomposo para nosotros, pero bueno, podría llegar a decirse que sí. Bueno, buenísimo, gracias, Iván. Ustedes. Bueno, compartimos una linda tarde hoy con Iván de Selva Canela, con las chicas acá de La Cápsula y en esta hermosa librería que es Corneja Libros. Queremos invitarnos a que lean La Espera de Goretti Kiumendo, todos los libros que también nos recomendó Iván, y también toda la saga, no es una saga, ¿cómo se le diría? ¿A la colección se le dice? Colección, el catálogo. El catálogo. Es un libro que nosotros ahora vamos a dejar la reseña abajo en la cajita de descripción, cómo se puede conseguir, un poco de la historia de la narrativa. Y hay sorteo. Y queremos dar una visita parroquial. Hay sorteo de este hermoso material, así que vamos a estar dejando las condiciones para que puedan participar. Y bueno, vamos a ver quién se va a ganar este ejemplar. Muchas gracias. Y agradecemos acá a la librería, a los chicos, a las chicas, y bueno, y ahí van, volver a estar tal cual, y ahí van por tu tiempo. No, bueno, gracias a ustedes por reseñar La Espera y que se hayan copado. Así que bueno, gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te conocemos? Aparte de la Feria de Editores.
En la Feria de Editores nos vamos a estar y después, bueno, librerías llegamos a todo el país de la mano de Blati Ríos. Y bueno, en Lista de Selva tienen para consultar en dónde estamos, pero en general estamos en casi todos. Bueno, esto fue La Espera de Goretti Cumendo en la cápsula con Iván de Selva Canela. Gracias. Gracias. Bien, en la cápsula con Iván de Selva. Perfecto. ¿Qué superpoder tendrías? Volar. Ok, si solo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería? Escucha música. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? Con John Lennon. Bien. ¿Cuál es tu palabra preferida? Paz. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? Al futuro muy, muy lejano. Bueno. ¿Película basada en libro que te haya gustado? El Señor de los Anillos. ¿Y película basada en libro que no te haya gustado? No. ¿Cuál es tu refrán preferido? El Señor obra en forma misteriosa. Bien. Si pudieras comprar una sola cosa, la que fuera, ¿qué comprarías? Una casa. Ok. Y si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías hacer? Cantar. Bien. ¿Cuál es el último libro que leíste? La paciencia del agua sobre las piedras. Bien, muy bien. ¿Cuál sería tu eslogan? Paz. Si pudieras tener cualquier oficio del mundo, ¿cuál elegirías? Escritor. Bien. ¿Tienes algún autor o autora preferido? Es difícil, diría Borges, Bolaño, Cirilo. Ok. ¿Preferís leer ficción o no ficción? Ficción. ¿Qué libro tenés pendiente por leer? Muy. ¿Qué libro dejaste apenas de haberlo empezado? La colmena de Cela. ¿Cuál es el libro que recomendaría? La última virgen comunista de Selva Canela que sale en agosto. Gracias, un gusto.